Escaparate Deportivo. Toda la actualidad del deporte, Escaparate Deportivo. Bueno, en este repaso que estamos dándole al Cartagena, pues no queríamos pasar por alto personas que por aquí pasaron y que han triunfado. A uno le da alegría ver a Sergio Fernández, que fue jugador del Cartagena, hoy director deportivo del Deportivo Alavés, o como Lalo, que está en el Real Zaragoza, aunque no llegó a debutar en el Cartagena. Fue la temporada justo que se marchaba y entraba Paco Gómez, un Paco Gómez que llegó con Pepe Murcia, al que le sustituyó Daniel Golpe, y en el impasse entre Daniel Golpe y Fran Alcoy, con el que estuvimos hablando el pasado domingo, llegaba Miguel Torrecilla, nuestro protagonista de hoy. Buenas tardes, bienvenido. Hola. Miguel Montes Torrecilla. Hola, Pedro. Es un placer compartir contigo estos momentos y bueno, me alegro que de salud os encontréis bien en vuestra familia y a tu disposición. Bien, venías del Novelda, donde habíais hecho una excelente temporada. De hecho, el Novelda no ha vuelto a levantar cabeza el equipo de la Magdalena. Habéis eliminado al Barcelona, habéis eliminado al Valencia. Y bueno, pues antes de que concluyera la temporada, te llama Paco Gómez y el Cartagena es un equipo que estaba por hacer, un equipo donde se podían hacer grandes cosas y que además estaba luchando por mantener la categoría. Recién llegado Juan Francisco Alcoy. Y bueno, pues aceptaste el reto, un reto que era apasionante en aquellos momentos para ti, Miguel. Sí, sobre todo se unía que recién llegaba Juan Ignacio Martínez como entrenador y Juan Ignacio en mi época de Novelda pues tuvo algunas conversaciones conmigo, estaba en el Mar Menor entrenando, tuve a su primo Pepe Bordalás en el club, en las elecciones que tuve de entrenadores en mi etapa de Novelda y bueno, había una conexión buena con Juan Ignacio Martínez y un poquito de ahí vino también esa conexión con Paco Gómez para que decidiera que yo viniera como secretario técnico del Cartagena en aquel momento y coincidí con Alcoy como gerente y ahí empezó esa experiencia, esa nueva andadura después de haber estado en un equipo muy, muy pequeño, el Novelda Club de Fútbol, en que se había caracterizado por ser un equipo copero, donde el formato actual de Copa se vivía en aquella época y en esta vuelta actual de ese formato pues sí se ha recordado muchas veces, ¿no? Esas experiencias del Novelda, pasaron equipos que fueron eliminados allí como fue Zaragoza también, como fue el Barça, que fue algo muy sonado, y también Valencia. Pero fíjate que lo de Valencia fue por una eliminación indebida del Valencia, pero aún así una capital de 20.000 habitantes que estuviese o sea, en la actualidad y en la boca a nivel nacional de mucha gente, pues para nosotros fue una satisfacción. Y claro, cuando teníamos un equipo como Cartagena, una capital tan impresionante y una historia futbolística tan grande, pues al final no había más que tirar hacia allí y buscar una nueva experiencia. Bien, era complicado porque el equipo estaba para descender, aunque había muy buenos jugadores, pero el equipo no pitaba. Y prácticamente tienes que hacer un equipo nuevo. Solamente se queda, si mal no recuerdo, Alberto Merino y Sibori. Recuperáis a Chito, que venía de una lesión, aunque luego participó poco, pero bueno, se recupera a Chito. Y Marco Gil, por aquello de que era sub-23, con 4 jugadores, y había que hacer un equipo nuevo. Y la verdad que vinieron Caballero, vino Urco, luego vino Cabrero en el mercado de invierno, jugadores, en fin, como Cabrejo, como Elías, Mariano Sánchez, por supuesto, que fue el gran referente de aquí en el equipo, Sabino, Molí, en fin, estoy hablando un poquito de cabeza de aquellos jugadores que vinieron en aquella temporada y que, bueno... Ander Lafuente, que también fue un jugador importante para el equipo. La verdad que tuvimos la suerte de que, sobre todo a la línea de Juan Ignacio que buscaba, los jugadores se adhirieron rápido y hubo esa comunión que es importantísima, ¿no? entre plantilla y cuerpo técnico. El equipo fue un equipo ganador, un equipo en el que se acostumbró a ganar. Y bueno, fue una pena, ¿no? Que no se consiguiera el objetivo en aquel playoff con vecindario.
pero fue una plantilla, costó hacerla porque claro, fueron muchísimos movimientos y también había que todas esas diferentes personalidades unirlas en un frente común, gente de diferentes latitudes y de diferentes zonas de España, pero bueno, salió bien y fue una experiencia muy, muy agradable. Ese año fue, la verdad, que espectacular lo que hizo ese equipo. A pesar de que la pretemporada no comienza bien, y fue en el partido del Mar Menor, en aquel triangular con el Real Murcia y el Mar Menor, donde aparece un tal Natalio, y parece que el equipo lo revoluciona. El Natalio, que venía como sub-23, y luego ahí está su trayectoria en diversos equipos, y fue el que revolucionó, y bueno, ya el comienzo fue magnífico, 10 jornadas sin perder, se perdió en Linares, pero el equipo, bueno, pues terminó como campeón, y todo apuntaba al ascenso, pero la fatalidad a veces se junta, como se junta siempre con este equipo, y no se logra el ascenso. Pero la temporada fue magnífica y se dejó un pozo de jugadores que algunos de ellos siguieron, como es el caso de Mariano Sánchez, un buen número de temporadas después, Cabrejo, que llegó hasta la temporada 2008-2009, el propio Sibori, que se quedó en puerta del año del ascenso, pero se quedó un pozo de jugadores importante de aquel trabajo que realiza Miguel Torrecilla. Sin embargo, Juan Ignacio no se queda. No sé si para ti fue un contratiempo. El golpe de vecindario fue un golpe muy duro para todos, porque parecía que estaba hecho en la mano, estaba en la mano, el Levante, el Burgos de fábrica, además lo elimina el Levante, parecía que estaba todo hecho. Es un golpe duro para Juan Ignacio y no consigues convencerlo para que continúe en el equipo. Sí, la verdad que fue una decisión personal suya de no continuar y para el proyecto, pues al final habría unas consecuencias futuras, ¿no? Yo creo que pues bueno, fue una pata que dejó de tener importante ese proyecto y a la larga pues no fue una buena ayuda, ¿no? El que Juan Ignacio no continuara, porque la continuidad de Juan Ignacio hubiese supuesto pues el permanecer el grueso de la plantilla, el tener el bloque ya formado, el conocerse y darle otro año más a ese proyecto, y hubiese sido, yo creo que bastante fácil haber estado también pues en opciones de ascender. Cada año es diferente, pero ya tener un cuerpo técnico formado, plantilla formada, muy unida al cuerpo técnico, difícil no haber conseguido al segundo año el éxito, ¿no? Pero bueno, son experiencias que se tienen, que a todos nos enriquecen en lo personal, en lo profesional, y bueno, a partir de ahí hay que tomar decisiones y preparar un nuevo proyecto. El siguiente proyecto con David Amaral, y todo apuntaba muy bien, el equipo iba fantástico, como hemos dicho, se mantenía la base, se marcaban muchos goles, sigue siendo aquel equipo, gracias al comienzo de temporada, todavía sigue siendo el equipo más goleador de la historia del Cartagena en 25 años, pues claro, los comienzos fueron espectaculares, se marcaban goles y la gente disfrutaba, y David Amaral se presentaba como un técnico con mucho futuro, aunque luego pues se ha quedado, ha pasado por equipos como el Salamanca, estuvo en el Castellón, volvió a casa a Tenerife, pero no ha terminado de romper, a pesar de que aquí yo creo que si hubiera terminado la temporada posiblemente hubiera conseguido el ascenso. Sin embargo, hubo un detalle que además a ti te costó la salida del Cartagena, que fue un fichaje frustrado de Salamanca, ¿no? Sí, llegó a Abel, un jugador que primero el puesto, el rol que se pedía por parte de David Amaral, en el que yo apoyaba esa decisión de traer un defensa central que pudiera adaptarse al puesto de lateral. Quiero recordar que teníamos a Leo en esa posición, pero no había un recambio natural, y sabiendo que Leo era un jugador competitivo de muchos minutos, se quería tener a alguien en la recámara que pudiera tener esa dualidad, ¿no? Y bueno, él fue el jugador elegido, se le conocía de su etapa del Málaga B, de un Málaga B que había jugado en Segunda División A, que era un Málaga con una generación de futbolistas espectacular, y bueno, Abel no estaba siendo habitual en el Salamanca. Mi relación con el Salamanca era muy importante por haber sido futbolista y haber tenido, y en esos momentos en la Secretaría Técnica, compañeros míos, que en ese momento estaba Ángel Medina,
Y había una situación con Abel y con Javi López, pues bueno, de no había una buena conexión entre ellos dos. Y bueno, se decidió que el jugador pudiera venir aquí cedido, con el acuerdo cerrado. Quiero recordar que Salamanca pagaba el 80% del salario del jugador, reunía todos los condicionantes, jugador que nos daba lo que se pedía, económicamente una operación muy favorable para el Cartagena, pero bueno, la sorpresa desagradable pues fue que el jugador cuando pasó a los servicios médicos pues no pasó el reconocimiento. Y yo insistí en que ese reconocimiento se pudiera llevar más allá también porque era un jugador cedido y los médicos de la Unión Deportiva de Salamanca no estaban de acuerdo con esa decisión y se pidió hacer un chequeo médico en Madrid con el doctor Guillén, porque también el doctor Ripoll y de Prado hacían cirugías con el doctor Guillén y los servicios médicos de Salamanca coincidían también en ese cuerpo médico que Guillén tenía con diferentes conexiones en España y se estaba programando que se desplazara a Abel y que con todos los médicos se decidiera allí. Pero bueno, sorpresivamente eso no se me apoyó y sorpresivamente pues a la mañana siguiente recibo titulares de prensa en Cartagena, en periódicos de gran digamos, repercusión, pues detalles sobre esta situación que no estoy de acuerdo, que dañaban muchísimo mi reputación y so facto presento la dimisión. La dimisión es aceptada y a partir de ahí, pues bueno, queda esa etapa truncada y bueno, pues es una experiencia agridulce en un proyecto en el que personalmente tenía mucha ilusión, pero que no se pudo continuar. De hecho, David Amaral, que recuerdo el lunes, lo tuve yo en la tertulia de Gaceta FM, prácticamente 48 horas después, de allí salió diciendo que iba a hablar con Paco Gómez y si no se te readmitía o tú no volvías de nuevo al club, él también se marchaba. Venía el equipo de ganar de Écija, si mal no recuerdo, 2-3, o sea que no venía de una derrota, el equipo estaba arriba y tomó esa decisión. Paco Gómez no se vino atrás o tú no te viniste atrás, el caso es que David Amaral también se marchó. Sí, bueno, a veces llegan momentos que se anteponen las decisiones personales. En este caso fue así. David Amaral toma esa decisión personal y bueno, pues el proyecto, la verdad que se desquebraja por todos los sitios y bueno, pues al final cada uno vamos por derroteros diferentes y bueno, pues fue una situación dura, complicada. También a mí me pilla con años de menos experiencia en esto de la gestión y de los despachos y de la dirección deportiva y bueno, seguro que en estos momentos pues lo hubiese hecho de otra manera, pero bueno, fue una decisión tomada y por supuesto de la que no me arrepiento en el aspecto de que quise defender una posición por encima de todo. Hay que decir que a ti no te ha ido nada mal. Después de salir de Cartagena, no te ha ido ni mucho menos mal, porque tu trayectoria deportiva está ahí, que ahora enjuiciaremos. Pero yo me acuerdo de algunos detalles que comentaba en aquella época y que desde luego a mí no se me han olvidado, como es el ver al equipo toda la pretemporada y luego dejar que el equipo funcione solo y hacer otras cosas. Y sobre todo el mercado de agosto, donde eres un ferviente creyente de ese mercado de agosto, por lo menos para la segunda división B, y me imagino que también para la segunda y para la primera, jugadores que apuran hasta última hora a ver si son capaces de jugar en su equipo y al final se tienen que decidir por dar un paso atrás y aceptar otras opciones. Y son jugadores que luego
normalmente, y en tu caso tú creías, son jugadores que suelen dar un gran rendimiento. Y hablamos de Elías y hablamos de Natalio, que son los que en este caso me acuerdo perfectamente. La musiquita de Canal Plus, que tú siempre la tenías en la cabeza, de que en Cartagena se tenía que oír la música de Canal Plus. En fin, son cosas que desde luego no olvido. Yo que ha pasado el tiempo de Miguel Torrecilla, digo que no te ha ido mal, te fuiste al Salamanca, y luego pues el Cartagena asciende y volvemos a coincidir, porque entonces estaba ya en Vigo, en el Celta de Vigo, un Celta triunfante, donde has estado muchos años y donde seguro que has hecho una labor extraordinaria, porque ahí está el equipo de Balaído. Sí, la verdad que las decisiones que se van tomando, la verdad que nunca sabes a dónde te van a llevar. Esta decisión difícil, a los 3-4 meses surge la posibilidad de trabajar en Salamanca y bueno, pues era una situación financiera tremendamente difícil en la que tenías también que optar mucho a ese mercado de jugadores de agosto, a ese mercado también que se puede llamar el mercado de mayor parte de cedidos, de jugadores que inician pretemporadas con sus clubes y que están en superior categoría, pero que en proyectos en el que el presupuesto no te permite ir por delante en el mercado, por lo que tienes que hacer es trabajar esas opciones, tener un bloque para poder iniciar una pretemporada de una manera digna, te da tiempo también para ver tu propio talento y tu propio jugadores que estás formando. Cuando llegas, han estado formando los profesionales del club en esas tareas para dar esa oportunidad a los jóvenes de dejarse ver en el staff del primer equipo y a partir de ahí ir cerrando, ¿no?, con ese mercado que tú muy bien nombras de agosto. Y bueno, pues ahí en Salamanca fue una experiencia difícil en lo emocional porque regresaba a un club el exjugador, no el director deportivo. Entonces tuve que, como siempre, ¿no?, en esta labor, tomar decisiones drásticas que muchas veces en lo social o políticamente no pueden ser bien a principio vistas, pero bueno, el equipo empieza ese proyecto con una decisión en el técnico de arrastrar a Juan Ignacio Martínez después de su experiencia en Alcoy, si no me equivoco, y ya nos conocíamos y bueno, el inicio fue muy difícil. Recuerdo quinta jornada de Liga, 0 puntos, eliminados de Copa por el Elche. Y el exfutbolista, pues te puedes imaginar, no se me trataba como un director deportivo, sino como alguien inexperto, que era segunda división A, que nunca había trabajado en esa categoría, que venía de Cartagena, que había salido de la manera que había salido, que venía de Novelda. Entonces, emocionalmente fue muy difícil porque es tu club. Fui jugador de la primera plantilla durante 8 temporadas, del club durante otras 4 más. Entonces, claro, es la ciudad, la familia. Entonces, emocionalmente fue muy duro. De los momentos más difíciles que recuerdo como profesional en la dirección deportiva. Pero el equipo... se nota, Miguel, que no eres muy amigo de los refranes. Nadie es profeta en su tierra y segundas partes nunca fueron buenas, porque en este caso se cumplió todo. Exactamente. Pero es cierto que el equipo arranca. El equipo arranca a partir de esa eliminación de Copa y el equipo empieza a ganar partidos. Y qué curioso, y fíjate que el equipo acaba en 7ª posición. Debutaban en la categoría, no te exagero, pero además del entrenador, Juan Ignacio, podrían haber fácil 10 o 12 jugadores que era la primera vez que pertenecían en segunda división A, pero se consiguió formar un bloque sólido y la siguiente temporada Juan Ignacio decide también unilateralmente marchar. Un problema muy complicado porque tenía contrato en vigor, el club se quiere defender. A nivel contractual no había ninguna cláusula que dijera que podría romper
por supuesto, el club defiende sus intereses y te encuentras en un litigio, en tener que ir de testigo teniendo de acusado a tu entrenador. Bueno, fue una situación muy, no se llama la extravagante en el mundo del fútbol, pero algo que jamás pensé que pudiera ocurrir. Bueno, Juan Ignacio consiguió su objetivo, que era ir a Albacete, tuvo que pagar una indemnización. Bueno, al final lo de siempre, ¿no? Las decisiones personales que muchas veces anteponen, ¿no?, a estas cosas, y cada uno al final dirige su trayectoria. Y lo que hago es no complicarme la vida. Si cuando en Cartagena pasa lo de Juan Ignacio, la situación de David Amaral salió bien, ¿por qué no va a salir en Salamanca? E incorporo a David Amaral también en el segundo año en Salamanca y se acabó en peor posición, 9ª posición, pero ese equipo estuvo 23 jornadas en ascenso directo. Fue un equipo que heredó lo que se había trabajado con Juan Ignacio y adquirió pues ese estilo diferente de David Amaral, de la gestión de grupo, una filosofía totalmente diferente, pero el equipo fue muy bien. Y sufrimos lesión de Miku, que era en aquel momento el delantero referencia, y el equipo se quedó sin gol y al final el equipo se bajó hasta la 9ª posición. Sí es cierto que no había playoffs, que era 3 en ascenso directo, pero yo estoy convencido que si esas temporadas hubiese existido el formato actual, ese equipo hubiese estado enganchándose a playoff y con opciones de luchar, ¿no? Se estuvo muchas jornadas luchando por el ascenso a Primera División. Hacía muchos años que en Salamanca eso no ocurría, no ha vuelto a pasar desde ese momento, que el Salamanca hubiera estado, ahora ya dejó de existir el club, pero no ha vuelto a pasar en la ciudad desde ese momento el estar luchando por la Primera División. Y era un presupuesto muy bajo, con muchos jugadores que venían de Segunda División B, renegociando los contratos de los Quique Martín, Gañán, Cetó, jugadores referencia del Salamanca consolidado en Segunda División y que venían de haber jugado en Primera División con el Salamanca, alguno de ellos. Y bueno, y en esos momentos coincidió esos 2 años del Salamanca tan buenos con Juan Ignacio y con David Amaral, coincidió un Celta que bajaba de ser el Super Celta, pero con una crisis acaba en Segunda División. Y esos 2 años de Salamanca coincido en la categoría con ellos y bueno, pues se produce la salida de Ramón Martínez, que las cosas estaban mal. Él, si Florentino Pérez volvía al Real Madrid, tenía opciones de volver como jefe de la cantera y bueno, y así fue. Y deja dicho mi nombre, como siempre, si sales de un sitio digamos, con un buen talante y una buena armonía, siempre te preguntan a quién traerías en tu puesto. Bueno, pues Ramón Martínez se acordó de este pipiolo que estaba en Salamanca, inexperto en Segunda División, y el Celta pues decide contratarme en la crisis más dura que ha existido en ese club, con 93 millones de euros de deuda, ley concursal. Mi reunión con el director general solo era para hablar de los jugadores del Celta B. Y yo avisado ya por Ramón Martínez que no había dinero, que era una situación dura, pero que me veía preparado porque venía de categorías difíciles, que creo que me iba a venir bien. Pues bueno, pues al final ese Celta que tengo que trabajar con Eusebio Sacristán como entrenador y con el apoyo suyo, porque ya venía de estar casi todo el año trabajando en el Celta, pues al final esa ayuda pues hace que ese año 12 jugadores del filial aparezcan en el primer equipo, 10 con dorsal, otros 2 con dorsal del filial para subir y bajar. Y eso se siente, entre ellos Iago Aspas, como referente de esa generación de jóvenes. Y ese Celta pues siembra digamos, es el embrión del Celta actual, porque ese Celta pasa a una filosofía de intentar garantizar entre el 45 y 50% de jugadores de cantera, a antes ser un proyecto de intentar estar en Europa, luchar contra el Superdeport, fichajes de donde tengan que ser para intentar
luchar contra el Depor y ser el mejor equipo gallego y meterse en puestos europeos, a ser un equipo canterano, a un equipo formador, que es el actual Celta, aun estando en primera división, mirando siempre mucho a la cantera, manteniendo esa filosofía que después de estos 7 años que yo estuve, llevo fuera 4, pues en estos 11 años sigue existiendo ese embrión y ese proyecto de la cantera antes de cualquier fichaje. Y así se está haciendo. Sí que es cierto, y a mí me pasó en mis 3 años de primera división en el Celta, que en primera división siempre es más difícil. Siempre es más difícil poder conseguir ese objetivo. Pero bueno, fueron esos 2 proyectos importantes para seguir creciendo en esta profesión. Nos arrebata a un jugador importante como es Quique de Lucas, y luego hay un partido que marca también un antes y un después de este Cartagena, que fue aquel famoso partido que se suspende, que luego se vuelve a jugar a la temporada siguiente, fue la temporada del descenso del Cartagena, un partido donde el Celta lo llevaba de cara, pero el Cartagena marca el empate y el juez de línea le da una angustia, y ese partido yo creo que marcó el descenso del Cartagena. Vosotros ibais como un cohete para primera y el equipo ascendió a primera división. Ahí está tu etapa del Celta, luego el Betis y ahora en Gijón. Y desde Asturias, ¿cómo ves la situación del Cartagena, Miguel? Bueno, pues la veo como un proyecto ilusionante, ¿no? Que al final, pues el trabajo que llevan haciendo se tiene que ver repercutido en un ascenso, ¿no? Yo creo que es un equipo que tiene las bases, ¿no? La afición la sigue manteniendo, se viene haciendo un buen trabajo y tiene que ser un equipo que esté en Liga Fútbol Profesional a corto plazo, sin lugar a dudas. La situación que se plantea este año, a vosotros os va a costar arrancar. Hemos visto hoy que ha arrancado la Bundesliga. Está viendo un rato el partido hasta el 3-0 del Borussia Dortmund contra el duelo del Ruhr, contra el Schalke 04, y veremos a ver si vosotros arrancáis. Y se ha empeñado Rubiales en que tiene que arrancar la segunda división B y la tercera división sin protocolo, y de aquella manera, porque vosotros al fin y al cabo, si empezáis a jugar y jugáis, vais a jugar 11 partidos, pero esto es para jugar un solo partido. ¿Tú crees que tiene sentido lo que se va a hacer, independientemente de que nosotros, como vamos primero, nos gustaría que nos ascendiera? Eso está claro. A lo mejor si fuéramos segundos, querríamos la opción del playoff, pero desde el exterior, desde allí, desde Asturias, donde apareció un día don Pelayo levantando una bandera de la Reconquista, tú, que eres un profesional del fútbol, ¿cómo ves esta situación? Bueno, yo lo primero, ponerte en antecedentes, hace más o menos 10 días, 15 días, se anunció que yo no iba a continuar en el Sporting. Yo hace 2 meses con el presidente ya fuimos hablando de esta situación y al final se tomó la decisión de anunciar la llegada de un nuevo director deportivo, de Javi Rico, en su día secretario técnico del Pontevedra, Valladolid, y ahora estaba en Real Sociedad, como ojeador de la estructura de Roberto Lave, por mi idea de dejar vía libre a la persona que vaya a estructurar el Sporting 2020-2021 y desde ese momento que se anuncia posicionarme ya en el mercado a la búsqueda de un nuevo proyecto. Pero contestando a tu pregunta, nada va a ser igual. Primero, se va a dar la situación de 5 cambios. Ya el fútbol, ya los 90 minutos ya no son los mismos. O sea, ya la estructura que tiene que manejar un entrenador ya cambia. Ya cambia porque perfectamente lo que antes, y le tengo un grandísimo aprecio, y sus razones tendría, achacábamos a Paco Gómez esos cambios a los 20 minutos, a los 30 minutos, hoy pueden ser lícitos y normales, y lo veamos normales, ¿no? Al tener 5 cambios, ¿no? Y luego está el Paco tema... Gémez te refieres, has dicho Paco Gómez, te refieres a Paco Gémez. Sí. Paco Gémez, sí. Paco Gémez. Y luego está el tema psicológico y el tema físico, el cual no va a ser el mismo que el jugador dejó antes de esta situación.
Con lo cual creo que vamos a entrar también en un gran riesgo de lesiones, porque sí, porque el futbolista, su maquinaria, que su musculatura, también es su estado emocional, ha estado en el garaje, ha estado aparcada y no ha estado, aunque se ha intentado, ejercitándose de la manera que habitualmente se hace. Entonces, creo que por el bien de la sociedad es bueno que el fútbol a estos niveles de gran repercusión mediática, televisiva, vuelva, aunque sea a puerta cerrada, porque la ilusión, y hablamos de capitales como Cartagena, como Gijón, donde el fútbol es un motor. La ilusión de la gente que está en casa, que está con ese temor a salir, esa gente que está en una edad en la que ha visto que se han ido seres queridos, amigos, personas de tu día a día, les va a dar una ilusión. Entonces, todos los que estamos en el fútbol profesional tenemos una grandísima responsabilidad para mentalmente y emocionalmente alegrar a muchísima gente la rutina del día a día, que es lo que cada día todos por la mañana repetimos constantemente. Estoy con las rutinas. El fútbol va a cambiar una rutina que va a la gente ilusionar. Por ahí es una obligación. Después, a ver qué pasa con ese miedo normal que se entiende puede tener el futbolista del contagio, con ese miedo que puede tener el futbolista de unos repuntes en los vestuarios, en las plantillas. Vamos a ver qué ocurre, pero creo que Alemania va a ser el referente. Creo que Alemania nos va a marcar no solo a España, sino también a Italia, sino también a la Premier. Nos va a marcar de cómo se van a hacer las cosas. Entonces, es un buen ejemplo porque creo que es un país muy ordenado y un país que las cosas las hace de manera no impulsiva, sino muy, muy bien estudiada y bueno, pues seguro que los partidos, y yo no he podido ver el que tú has podido ver, serán de otro ritmo. Seguro que los partidos van a parecerse al inicio a las pretemporadas, a esas situaciones en las que los ritmos son lentos, y ver el contacto físico, ¿no? Si existe, si no existe. Bueno, la verdad que no es una situación agradable, pero hay que acabar las competiciones si se puede para que el éxito deportivo se le gane uno en el campo. Leo esta mañana el descenso de un equipo belga del Waasland Beveren teniendo opciones de salvarse cuando podía haberse salvado y los han descendido. Son situaciones que no se entienden. No se entienden porque tiene que imperar el éxito o el fracaso deportivo en un rendimiento en el campo, ¿no? Entonces, vamos a ver si eso se consigue y que la temporada que viene pues todos los protocolos sean bien para que no surja una situación como la que hemos vivido y sobre todo que haya una gran inversión en investigación a nivel mundial para conseguir esa vacuna, ¿no? que es la que están pidiendo todos los organismos. Primera y segunda división efectivamente van a intentar comenzar y los descensos van a ser deportivos. En segunda división B ni en tercera no va a haber descenso. Se proyecta, no para la próxima temporada, sino para la siguiente, una segunda B muy atractiva me dijo el presidente de la federación, el primer año con 32 equipos, 16 y el siguiente año ya con 20, pero Miguel, tú que has vivido la segunda división B, aunque sea en Novelda y Cartagena 2 temporadas, los equipos de segunda división B se nutren única y exclusivamente de los abonos, de los socios. Ahora se les obliga a los equipos, ahí están los 16 equipos, porque los otros ya han terminado. Los del quinto para abajo ya pueden dar el carpetazo. Los Córdoba, San Fernando, ellos ya no van a competir y pueden decir, hasta aquí hemos llegado. Pero a estos equipos se les va a obligar a los 16 a levantar el ERTE para poder empezar a entrenar y se les va a obligar, lógicamente, a pagarle a los jugadores más allá del mes de junio. Si no, hay que pagar el mes de julio, sin ingresos, sin posibilidad de taquilla. Los ingresos se han perdido. No hay playoff para poder hacer ese ingreso, según me calculaba Paco Belmonte, de en torno a unos 400.000 euros, es lo que tenían ellos proyectado para este.
para algunos equipos va a ser una auténtica ruina, máxime cuando el comienzo de la próxima temporada a puertas cerradas es a partir de octubre. Es una situación muy complicada para los equipos de segunda división B, Miguel. Sí, sobre todo para los que al final no consigan el ascenso, está claro. Si al final haces ese playoff, consigues el ascenso, pues todos lo firmarían, ¿no? Pero para los que no consigan el ascenso sí que entiendo que la federación, o entiendo que tendría que haber algún amortiguamiento, ¿no? Algo que esa crisis no, a estos equipos no se las haga, digamos, tan dolorosa para arrancar la siguiente temporada. Yo entiendo que esta categoría que se quiere formar será una categoría que tendrá posiblemente algún derecho de televisión, algún beneficio, porque creo que va a ser muy atractiva esa segunda B Pro que quieren formar. Yo no sé si esos equipos lleguen a estar en esa segunda B Pro, que luego pueden no estar, porque la categoría del siguiente año puede que no se lo permita, pero si consiguen estar, creo que estos equipos deberían tener un plus a mayores en esos derechos de televisión para compensar esto que ahora han pasado, ¿no? Si es cierto que hasta que eso llegue va a haber como una odisea que tienes que pasar, como un desierto que tienes que pasar hasta que eso se dé. Bueno, es cierto que los equipos que tienen cantera, que trabajan bien el tema formativo, puede que lo pasen mejor porque podrán configurar las plantillas apoyándose en esos jóvenes talentos que han conseguido trabajarlos desde hace tiempo, pero el que no tiene ese equipo de trabajo y esas posibilidades para poder formar esos campos de entrenamiento, esa inversión en técnicos, lo van a pasar mal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, estamos hablando de que el año que viene los presupuestos se van a reducir en torno al 40 al 50%, porque es así, porque la liga va a empezar en octubre, porque es a puerta cerrada, porque va a haber 100 equipos y porque va a ser una auténtica odisea para esta categoría y que ya algunos jugadores lo están pasando mal porque están pagando los alquileres, están cobrando menos de lo que les correspondía. En fin, es una situación realmente cuando además, si nos ponemos a analizar, Miguel, se va a forzar un playoff para solo 2 plazas. Porque en definitiva solamente se conceden 2 plazas, porque de los 4 primeros, 2 ascienden seguro, con lo cual estás haciendo llegar a los clubes a unos extremos para solo 2 plazas. En fin, yo creo que esto es una auténtica insensatez. Ya digo que quizás hablamos con el corazón de que el Cartagena va el primero y querríamos ya que dijeran, esto se ha acabado y el primero. Pero es que si te pones a analizarlo con sensatez, creo que obligar a ese playoff a los equipos de Segunda División B me parece algo estúpido y ya veremos a ver en qué deriva la cosa. Como no sabemos también cómo va a derivar tu sitio, que a lo mejor el año que viene estamos aquí hablando del mercado de agosto en Cartagena, porque nunca se sabe, ¿no? Vuelven a tropezar con algún otro equipo porque eres un hombre de fútbol y porque todavía vas a seguir, lógicamente, ligado al fútbol. Ha sido un placer, Miguel, charlar. Gracias, Pedro. Ya sabes dónde tienes tu casa aquí en Cartagena. Un placer. Ha sido un placer y os mando un fuerte abrazo. Hasta luego.